El mensaje de los tres ángeles. La última advertencia de Dios para este mundo declara: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo en la hora final del juicio. Acompáñame. Hola, soy Jeffrey con el Mensajero Maranata. En este canal te ayudamos a entender mejor las profecías bíblicas, estar preparado para estos últimos tiempos y para la pronta venida de Cristo. Bueno, mis hermanos, el tema de esta noche. Yo sé que en el grupo de la mañana se ha estado tratando mucho de este tema. No lo hemos tocado en la noche, en el grupo de la noche. Muchas personas que están en la noche no se pueden conectar en las mañanas por diferentes razones, pero he recibido bastantes preguntas, bastantes inquietudes, y yo creo que es justo que también tengamos de repente una visión a la luz del espíritu de profecía del tema de la Navidad. Así que, ya que el mundo hoy en día está concentrado y quizás con los motivos totalmente mal direccionados, es necesario que el pueblo de Dios pueda saber y tener luz suficiente, mis hermanos, porque aquí en el tema de la Navidad no debiéramos estar nosotros en el aire, debiéramos tener luz porque el pueblo de Dios tiene profeta. Mis hermanos, como habíamos nosotros estudiado anteriormente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como iglesia, ha recibido una luz muchísima mayor que hasta las otras iglesias por parte de Dios, para que nosotros podamos ser guías, podamos nosotros, nada de lo cual tengamos que orgullecernos, pero sí para que nosotros podamos llevar luz al mundo. El Señor le ha dado luz suficiente a su pueblo, y es triste porque a veces vemos que hijos de Dios, del pueblo de Dios, que pertenecen a su iglesia, tienen algún tipo no quisiera decir la palabra ignorancia, pero se ignora muchas cosas que la sierva del Señor escribió, y por lo tanto a veces se establecen conjeturas, se establecen ideas, se establecen preconceptos, y como que pareciera que hay cierto tipo si por un lado Satanás ha llevado a muchos de su pueblo al lado del liberalismo en este tema, también hay otros que se han ido al lado de realmente de no considerar los consejos del Espíritu de Profecía, y entonces pareciera que para algunos la palabra celebrar, la palabra Navidad, crea como una especie de alergia, ¿no? No sé si ustedes han visto eso que les causa, y no debiera ser así. Nosotros debiéramos tener los conceptos claros y debiéramos ser fuentes de enseñanza y luz para otros respecto a este tema, específicamente hoy en día, en esta temporada de que el mundo está concentrado en estas fechas de la Navidad. Así que me he tomado el tiempo de tomar algunos textos y quisiera compartir con ustedes esta noche. Y le he llamado Entrevista con Elena G. White sobre la Navidad. Así que en esta noche vamos a hacerle una entrevista a Elena G. White, y he puesto algunas preguntas ahí diseñadas para que la sierva del Señor nos responda. Vamos a hacer una oración inicial antes de empezar con este tema, ¿les parece? Vamos a postrarnos en Sí. rodillas y vamos a pedir la guía del Señor para iniciar con este tema. Hermanito Pablo, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Claro que sí, vamos, postrémonos de rodillas, mi hermano. Oremos, amantísimo Padre, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Damos infinitas gracias, Señor, por el día santo que está empezando, Señor, en el cual, Señor, nos regocijamos en tu nombre, Señor, y que podamos de la misma manera guardarlo de acuerdo a tu voluntad, Señor, haciendo las cosas que tú nos has pedido. Esta noche, Señor, que vamos a hablar acerca del tema de Navidad, Señor, que tú ilumines a mi hermano Jeffrey, Señor, que le des palabras de vida, que le den a nosotros de entendimiento, Señor, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, para que podamos aprender, Señor, podamos aplicarlo, Señor, y podamos ver, Señor, lo que tú tienes, que tú nos quieres enseñar en esta noche. Señor, sé con cada familia que representamos, todas las peticiones que hemos pedido durante esta semana, Señor, que tú las tengas en mente, Señor, y que de la misma manera puedan ser contestadas de acuerdo a tu voluntad.
Te pido, Señor, que nos sigas acompañando y bendiciendo durante este tiempo que necesitamos, Señor, reflejar más tu carácter y no solo eso, sino también enseñar a la gente lo que en realidad es Navidad, Señor, y lo que en realidad, Señor, es lo que deberíamos estar haciendo. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos durante este estudio que vamos a tener. Bendice a mi hermano Jeffrey una vez más, Señor, y gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, empezaremos. Mis hermanos, la Navidad es el día de fiesta más concurrido en el lado del occidente. O sea, quiere decir en este hemisferio del planeta donde vivimos nosotros. ¿No es cierto? Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, vemos ahí toda esta parte de Europa. Mis hermanos, la Navidad es el día de fiesta más concurrido. Y la fecha en el calendario, mis hermanos, no se restringe al día 25, literalmente, como muchos quizás piensan. La fecha realmente se ve que desde noviembre, desde octubre, ya empiezan los preparativos para la Navidad. Y cuando llega el 25 de diciembre, no termina allí porque va hasta enero. No sé si ustedes han visto, ¿no es cierto? Vienen con muchos eventos y tradiciones que llevan la Navidad justamente. O sea que si nosotros nos vamos a ver con atención, es una de las fechas conmemorativas que tienen una atención más prolongada en todas las celebraciones que conozcamos en cualquiera de nuestros países. Y es imposible pasarla por desapercibida, ¿verdad? A pesar, mis hermanos, de todas estas tradiciones que celebran la Navidad y que le celebran el día, el nacimiento, que todos sabemos que no hay un registro bíblico, no hay un registro en el Espíritu de Profecía de que Cristo nació el 25 de diciembre. Y obviamente por el calendario, por las estaciones, sabemos que no pudo haber sido inclusive en esa fecha, pero esta fecha es muy popular. Ahora, esta fecha está asociada, mis hermanos, a muchas cosas que desgraciadamente se ha convertido en una época de consumismo. La Navidad se ha convertido en una época de borrachera, la Navidad se ha convertido en una época de autogratificación, de superstición, de creencias. La Navidad hoy en día se ha convertido en una fecha en el que la Biblia ya había pronosticado, y quiero que vayan conmigo en sus Biblias, vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19-21. Y tengo aquí esta noche a mi hermana Leila, gracias a Dios se ha conectado, y voy a pedirle a ella que me ayude en esta noche con algunas lecturas. Así que si alguien puede, si hermana Leila me puede ayudar a leer Gálatas 5 del 19 al 21. El mundo ha convertido esta fecha y esta fecha se ha convertido en esto lo que nosotros vemos en Gálatas 5, 19, 21. Miren. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas hoy en día están relacionadas con la fecha de la Navidad. Bailes, fiestas, orgías, borracheras, todas estas cosas el mundo las ha relacionado con la Navidad. Encima de esto, y miren, escúchenme, encima de esto, se suma a esto justamente un origen oscuro de los emblemas navideños. ¿No lo han visto? Encima de esto justamente hay un origen oscuro de los emblemas navideños y dudas. Y encima justamente vemos los adornos y las cosas y vemos que hay todo un origen oscuro encima de todos estos adornos y todas estas cosas, todos esos emblemas que se utilizan en la Navidad. Producto de todas estas cosas que han venido sucediendo, muchos de los hijos de Dios se preguntan, ¿será correcto celebrar la Navidad? Ya que no sabemos ni siquiera cuándo nació Cristo. ¿Es correcto dar regalos en la época de Navidad?
¿Es correcto colocar un árbol de Navidad en la iglesia para la alegría de los niños o por algún motivo? ¿Escribió Elena G. White algo respecto a todo esto? Mis hermanos, la razón del tema de esta noche es justamente que nosotros vamos a preguntarle a Elena G. White muchas preguntas preguntas valederas que los cristianos tienen en su mente, porque honestamente quieren adorar a Dios y quieren alabar a Dios y no quieren ofender a Dios. Quieren saber realmente eso. Entonces, esta noche, mis hermanos, vamos entonces a empezar con la entrevista con Elena G. White sobre la Navidad. ¿Me acompaña? Sí, hermano Jeffrey, le acompañamos. Amén, amén. Amén. Pregunta número 1. Señora White, ¿podemos saber exactamente el día en el que nació Jesucristo? Elena de White respondió, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Amén. El Hogar Cristiano, página 434 al 431. Todos los textos, dicho sea de paso, están en el capítulo del Hogar Cristiano, lo que vamos a leer esta noche. Están en el capítulo del Hogar Cristiano llamado La Navidad, página 434 438. Así que la pregunta era originalmente, ¿podemos saber exactamente el día en que nació Jesús? Bueno, ya lo hemos leído. La sierva del Señor nos aclara que no sabemos la fecha. Y es más, dice qué cosa dice allí. Parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Si no sabemos el día exacto del nacimiento de Jesús, ¿es lícito realizar algún tipo de conmemoración el día 25 de diciembre, día en que el mundo cristiano conmemora ese acontecimiento? Repito la pregunta. Si no sabemos el día exacto del nacimiento de Jesús, ¿es lícito realizar algún tipo de conmemoración el 25 de diciembre, día en que el mundo cristiano conmemora este acontecimiento? En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Bueno, gracias. Vemos aquí la respuesta bien clara y contundente de la sierva del Señor. Dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará, ¿qué cosa dice? Difícil pasar por alto esta fecha, sin dedicarle cierta atención. O sea, sin dedicarle cierta atención. Hay algún tipo de atención que hay que dedicarle a esta fecha y es posible valerse de ella con un buen propósito. La dedicación a esta fecha y utilizar este día con un buen propósito es el consejo que nos da la sierva del Señor. Vamos a seguir avanzando para ver qué tipo de atención y cuál es el propósito que nosotros podemos utilizar en estas fechas. Señora Elena G. White, ¿qué piensa usted sobre la costumbre de dar regalos en la época de Navidad? Sí, dice, se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio,
con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Amén. Bueno, espero que estén tomando nota ahí en las pantallas. Esta pregunta estaba dirigida justamente, ¿qué piensa usted sobre la costumbre de dar regalos en la época de Navidad? Ella dice, se acerca la época de las fiestas, con su intercambio de regalos. Se estaba refiriendo a la fiesta de la Navidad, ¿no es cierto? Ella habla la razón y lo lindo que es entregarse regalos entre los seres humanos, los unos a otros. Dice, constituye una demostración de que no nos hemos olvidado los unos de los otros. Es más, dice ella, está bien que nos otorguemos unos a otros muestras o pruebas de cariño y aprecio, con tal de que no nos olvidemos de nuestro Dios, nuestro mejor amigo. Y ella da una recomendación inclusive mucho más específica. Dice, si vamos a regalar, yo recomiendo, dice, ¿qué cosa? Libros. Libros que nos acerquen a justamente a quién, que acreciente, dice, nuestro amor por la palabra de Dios. Miren, hay unos textos también que no los he puesto aquí en pantalla, pero también ella habla sobre el hogar cristiano cuando ustedes lean allí. Ella habla de que nosotros debiéramos ser inteligentes y sabios en esta época para poder llegar a otras personas. A veces no es necesario un libro, a veces puedes llevar un plato de comida a una persona. A veces puedes llevarle algo que la persona necesita, una prenda de vestir. Estoy hablando de necesitados, ¿no es cierto? Porque acabamos de leer el gran despilfarro que se hace en estas fechas en el tema de la Navidad. Hay un gran despilfarro en que ella dice, se gastarán miles de dólares en estas fechas, cientos de miles de dólares, dinero que podría servir para alimentar a tantas personas. Ahora, no está diciendo que no se deban dar regalos, sino que los regalos sean útiles. Y es más, que tengan un propósito. ¿Cuál? De que nosotros ayudemos a comprender más, que se acreciente más nuestro amor por los preceptos de la palabra de Dios. Ahora, si llevamos un plato de comida, si le regalamos a alguien una chompita, si le regalamos a alguien unos zapatos, ¿qué necesitan? Mis hermanos, siempre debería estar atrás de ese regalo una intención de que esa persona conozca a Cristo. No sé si me dejo entender. Siempre debería estar atrás de esa muestra de cariño una intención de que esa persona sea ganada para el reino de los cielos. A veces uno le puede dar un pequeño presente a alguien y una notita, no estaría de más, hay un verso de la Biblia. A veces estaría bien por lo menos entregar algo a una persona que para de repente romper el hielo, ¿no es cierto? A un vecino y visitarlo con un platito de comida, con algo, un regalito sencillo, pero para romper el hielo con esa persona y después poderlo visitar más y poder ir llegándole, ¿no es cierto?, ganando su amistad para poder llevarlo a los pies de Cristo. Pero siempre que nosotros hagamos esto, mis hermanos, la sierva del Señor nos dice, el principio es ganarlo para el cielo, mis hermanos. Y eso lo tiene que ver, y ella nos dice, seamos sabios en cómo lo vamos a hacer. Ella no nos limita de repente solamente libros. No es que nos limite solamente eso. Podemos utilizar todos los medios que el Señor nos ha dado, pero que nuestra intención sea ganar a esas personas para el reino de Dios. Por otro lado, la sociedad hoy en día se ha convertido en una sociedad moralista. Y eso es triste, mis hermanos. Por eso la sierva del Señor nos incita a nosotros a que siempre todo nuestro motivo sea que la persona conozca a Cristo. No importa si a través de un regalo, a través de lo que sea, que la persona conozca a Cristo. Hoy en día, mis hermanos, hay muchos padres de familia, por ejemplo, que crían a sus hijos y les enseñan a hacer, por ejemplo, a que no mientan. Les enseñan a ser honestos, a que no roben. Les enseñan a ser, de repente, a ser buenos ciudadanos, respetuosos con los adultos, con los ancianos. Pero no se les enseña, mis hermanos, de que no debemos robar porque eso va en contra de la ley de Dios. No se les enseña que no debemos mentir porque eso va en contra de la ley de Dios. ¿Ven la diferencia? Podemos nosotros estar criando a nuestros hijos moralistas simplemente, pero nosotros debemos enseñarles, si enseñamos a nuestros hijos, si enseñamos a otros, de no mentimos porque en la ley de Dios dice no debemos mentir. Y eso ofende a nuestro Padre. No robamos porque en la ley de Dios no debemos robar porque eso ofende a nuestro Padre. Por lo tanto, la pregunta que nosotros habíamos hecho en esta noche es, ¿qué piensa usted sobre la costumbre de dar regalos en la época de Navidad? La respuesta ha sido muy clara, ¿verdad?
entendamos y seamos sabios en cuál es el principio y el motivo por lo cual nosotros damos un regalo. Que esa persona termine conociendo a Cristo. Pregunta a nuestra hermana Elena G. de White. ¿Y cómo podemos manifestar a Jesús nuestro reconocimiento en las fiestas de la Navidad? ¿Cómo entonces podemos manifestar, cómo nosotros podemos mostrar a Jesús nuestro reconocimiento en las fiestas de Navidad? ¿Ahí habrá alguna forma de cómo nosotros en estas fiestas podemos mostrar nuestro reconocimiento, el reconocimiento de Cristo, mis hermanos, de que Cristo sí vino a este mundo en esta fecha? ¿Cómo es el actuar del cristiano realmente? Sí, dice, hermanos y hermanas, mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofreceros unos a otros, quisiera haceros acordar de nuestro amigo celestial. No sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no le hemos olvidado? Jesús, el príncipe de vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Hasta sufrió la muerte para poder darnos la vida eterna. Mediante Cristo es como recibimos toda bendición. ¿No compartirá nuestro benefactor celestial las pruebas de nuestra gratitud y amor? Venid, hermanos y hermanas, con vuestros hijos, aún con los niños de brazos, y traed vuestras ofrendas a Dios de acuerdo con lo que podáis dar. Hónrenle vuestros corazones con melodías y alábenle con vuestros labios. Amén. Miren, Amén. la pregunta es, ¿y cómo nosotros podemos manifestar, mostrar a Cristo nuestro reconocimiento en estos momentos? La sierva del Señor empieza diciendo, hermanos y hermanas, mientras estáis pensando en los regalos, mientras estén pensando en el tiempo, en la temporada, en la fecha, en lo que está sucediendo hoy en día, ¿no es cierto? En este mes, ¿qué es lo que nos dice ella? Que no nos olvidemos de que Él es el centro de todo. Como habíamos empezado hablando al inicio del programa esta noche, el mundo se ha olvidado de que Cristo es el centro de todo. Y la fecha de la Navidad se ha corrompido en borracheras, en fiestas, en regalos y menos Cristo. Cristo ya no es el centro de muchas de estas reuniones. Por lo tanto, muchos cristianos de buen corazón han decidido quizás apartarse completamente de la Navidad y han decidido decir, yo no voy a participar absolutamente nada de esto. Han tomado una postura y otros de repente se han inmiscuido en las cosas del mundo. Por eso queremos nosotros establecer en esta noche, basado en un escrito está, qué y cuál es la actitud del cristiano, mis hermanos. Porque hoy en día, como hemos hablado anteriormente, nosotros no queremos ser conciencia de nadie. Nosotros queremos mostrar un escrito está y que cada uno desarrolle y aprenda personalmente bajo su lectura, bajo la guía del Espíritu Santo, realmente el entendimiento sobre estas cosas. La sierva del Señor nos dice a nosotros que nosotros, mis hermanos, debiéramos tener una gratitud, debiéramos, dice, no compartir a nuestro benefactor celestial las pruebas de nuestra gratitud y amor. Venid, hermanos y hermanas, con vuestros hijos, aún con los niños de brazos, traed vuestras ofrendas a Dios de acuerdo con lo que podáis dar. Hónrenle vuestros corazones con melodías y alábenle vuestros labios. Mis hermanos, sí, todos los días del año debemos hacerlo. Y que, por ejemplo, mañana que es día sábado, y quizás en muchas de las iglesias donde muchos de mis hermanos hoy en día están cerradas, pero si están abiertas, mis hermanos, me imagino conforme a lo que dice la sierva del Señor, las familias deben reunirse, deben ir a la iglesia. Es el consejo de ella que dice, llevar a los hijos, llevar ofrendas de agradecimiento a la iglesia por tantas bendiciones que los hijos de Dios han recibido durante todo el año. Pero no solamente eso, sino porque Cristo vino a morir también por nosotros, vino a este mundo. Y esa debería ser una actitud, deberían ir las familias de brazos, cantando melodías, con un corazón contrito, honrando al Señor y llevando ofrendas. Eso es lo que nos dice la sierva del Señor. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad en el corazón del Hijo de Dios. Realmente buscar a Dios en agradecimiento y que Él sea el centro y que nuestros hijos vean eso en nosotros como padres, no que vean una alergia a la Navidad, sino que vean realmente un padre, una madre que busca y adora a Dios y está agradecido porque Dios vino a este mundo. No sé si me dejo entender. Amén. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces esta noche. Amén. ¿Usted ve alguna forma más sensata de celebrar la Navidad de la que a menudo se practica entre los cristianos? Repito la pregunta.
¿Ves tú y yo? ¿Vemos nosotros alguna forma más sensata, alguna mejor forma de celebrar la Navidad de la que a menudo se practica entre los cristianos? Dice, el mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles, pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Cristo debe ser el objeto supremo. Pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos, renglón tras renglón, precepto tras precepto, en la obligación para con Dios, no en la que creen tener uno hacia otro, de honores y glorificarse mutuamente con regalos. Le preguntamos, como decía el hermano Arnoldo, le preguntamos a la sierva del Señor, hermana Elena G. White, ¿cuál es la forma más sensata de celebrar la Navidad respecto a cómo la celebra el mundo o cómo nosotros la celebramos? Miren, dice, el mundo dedica las fiestas a la frivolidad, al despilfarro, a la glotonería, a la ostentación, ¿no es cierto? Habla de que se van a gastar recursos simplemente por gastar, por satisfacer el apetito, ¿no es cierto? Adornos inútiles, prendas de vestir, miles de dólares realmente se desperdiciarán. Ella dice, ¿quién debe ser realmente el objeto supremo de estas fiestas? Cristo. Pero ahora dice, pero en la forma que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal. O sea, hay dos grupos aquí. Hay un grupo, entre comillas, de cristianos, de que festejan la Navidad, porque uno que no es cristiano, un ateo, no festeja la Navidad. Está hablando de un grupo, acá en los cristianos hay dos grupos. Hay un grupo de cristianos que festejan la Navidad de esa forma, que es simplemente gastos, glotonería, fiestas entre los cristianos, ¿no es cierto? Ahora dice, la gloria se ha desviado de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniera a nuestro mundo. Ahora miren lo que dice la sierva del Señor, allá adelante. Nos recuerda que Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura y vino a este mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Ahora ella da un consejo a cómo el otro grupo de cristianos debiera realmente comportarse en estos tiempos. Dice, los padres, y está refiriéndose a este tiempo. Ojo, estamos hablando de la Navidad. Los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos. Por ejemplo, si nosotros agarramos nuestra Biblia, vamos al libro de Lucas, capítulo 2, se habla sobre la Navidad, ¿no es cierto? Se habla realmente lo que sucedía en el pueblo de Israel, cuando estaba gobernando el emperador, cuando mandaba hacer un censo, cuando María y José tuvieron que viajar y todo lo que sucedió con la presencia de los ángeles, con los pastores, con los sabios del oriente que vinieron. Mis hermanos, la sierva del Señor dice que los padres debieran en esta época, en vez de mostrarle a sus hijos que ellos le tienen alergia a la Navidad, y voy a repetir quizás eso en la palabra algunas veces, porque he podido percibir eso en muchos de mis hermanos. Mis hermanos, los padres debieran, dice, en estos tiempos, sentarse con sus hijos y dice, debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos.
Reglón, dice renglón tras renglón, precepto tras precepto. Dice en su obligación para con Dios, no en la que creen tener uno hacia otro. Debemos nosotros sentarnos con nuestros hijos, estudiar el tema del nacimiento de Cristo con mayor ahínco. No digo que no lo hagamos en cualquier otra época del año, pero esta época es a la que se está refiriendo ella. Manuel. ¿Puede volver al anterior párrafo? Sí, Hay sí. algo que creo que pasamos por alto y es lo que dice ahí. Dice, después dice que el mundo o los cristianos, porque básicamente es lo que refiere, ¿cierto? Dice, en ocasiones pues, se gastará miles y miles de millones de dólares en cosas, costumbres y prácticas de época, ¿cierto? Pero dice aquí muy claro, dice, pero es un privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración, ¿cierto? Ahora, qué es lo que también está sucediendo, hermanos? Y es que a veces tenemos unas mezclas digámoslo así, de costumbres cristianas o de este tipo de costumbres cristianas ¿cierto? Con la palabra de nuestro Dios. Y terminamos nosotros, desafortunadamente, muchos terminan haciendo lo que hace el mundo. Muchos de nosotros, de los que nos llamamos cristianos adventistas del séptimo día, terminamos haciendo estos días lo que hace el mundo. Y aquí ella lo aclara muy bien, ¿cierto? Porque inclusive muchos terminan gastando miles de pesos o de dinero, ¿cierto? En compras de cosas, pero el nombre de Dios no es exaltado, absolutamente para nada. Se olvida. Pero aquí dice muy claro la sierva, ¿cierto? Que es un privilegio nuestro apartarnos de esas costumbres. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, mis amados. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar o nos podemos estar confundiendo y podemos estar mezclando lo uno con lo otro. Y entonces terminamos haciendo una mezcla entre paganismo y cristianismo. Y desafortunadamente eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos hoy en día, ¿cierto? Tenemos que tener muy en cuenta, mis amados, que esto o este estudio que se está realizando es para que tengamos claridad, porque mire, año tras año se patina en este tema. Año tras año se dice exactamente lo mismo, pero vuelve y se cae en el mismo error. ¿Por qué necesariamente, o sea, cierto, año tras año, y esto es una polémica que se arma año tras año con respecto a este tema, cuando la sierva del Señor y la palabra de nuestro Dios es tan clara en estos temas? Pero cada quien tenemos nuestro propio concepto y desafortunadamente eso es lo que está mal hecho, que nosotros tengamos nuestro propio concepto y decimos, no, esto es lo que yo creo y entonces esto es lo que yo hago. Y eso es lo que nosotros no debemos practicar porque esas son las cosas que no le agradan a nuestro Dios. Amén. Gracias, hermanito Arnold, por traer de repente este punto, porque es importante que lo entendamos. La sierva del Señor dice, es nuestro privilegio apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de generación. Y quizás muchos han tomado esto erróneamente. Hay algunos que se han metido al tema de esta época de generación y han mezclado la verdad con la mentira y están practicando las dos cosas, que para los ojos de Dios eso es abominación. Pero la sierva del Señor nos dice, es privilegio a nosotros apartarnos de estas costumbres. No es que, y quizás otros han entendido mal esto y dice, no, yo me aparto completamente, yo no tengo nada que ver con la Navidad, yo no quiero saber nada y yo no voy a hacer nada y mis hijos no van a saber nada, cierro la puerta, cierro la ventana y nadie se va a enterar de lo que está sucediendo afuera. Eso no es lo que está diciendo la sierva del Señor. Apártense, ¿qué cosa dice? De las prácticas y costumbres de degeneración de este mundo, cristiano, entre comillas. ¿Y que hagan qué? Ese es realmente esa es la razón del estudio esta noche. Únanse. ¿A qué cosa? Únanse ustedes a una forma de pasar este tiempo con la familia, haciendo lo que al Señor le agrada. Y eso es lo que estamos revisando esta noche. ¿No es cierto? Amén. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pregunta siguiente. Hermana Elena Head White. ¿Y cómo debemos nosotros celebrar la Navidad de tal manera que los niños entiendan y lo acepten de buena voluntad? ¿Qué consejo tenemos por parte de la sierva del Señor para los niños? Sí, dice, son muchas las cosas que pueden idearse con buen gusto y a un costo mucho menor que el de los regalos innecesarios que con tanta frecuencia se ofrecen a los niños y a los parientes. Así se manifestará cortesía en el hogar y habrá felicidad en él. Podéis enseñar una lección a vuestros hijos al explicarles vuestros motivos por hacer cambios con respecto al valor de sus regalos,
y decirles que os convencisteis de que solíais considerar su placer antes que la gloria de Dios. Decidles que pensabais más en vuestro propio placer y en la satisfacción de ellos que en el progreso de la causa de Dios, a la cual descuidabais para manteneros en armonía con las costumbres y las tradiciones del mundo, haciendo regalos a quienes no los necesitaban. Como los antiguos magos, podéis ofrecer a Dios vuestros mejores regalos y demostrarle por vuestras ofrendas que apreciáis el don que hizo a un mundo pecaminoso. Encauzad los pensamientos de vuestros hijos en una nueva dirección, que los haga altruistas al incitarlos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Amén. Amén. Vamos a ver acá. Recuerden, la pregunta era cómo hacerlo de tal manera que los niños entiendan y acepten de buena voluntad realmente hacer cambios. Y acá hay un consejo que nos dice la sierva del Señor. Muchos padres hemos cometido el error de participar, como habíamos visto anteriormente, de repente estas fiestas y hacer regalos costosos y de repente despilfarros. Y la sierva del Señor dice, bueno, ¿cómo podemos corregir ese camino con nuestros hijos? Cuando están pequeños, mis hermanos, todavía hay tiempo. Inclusive cuando están grandes, todavía hay tiempo si nos sentamos a conversar con ellos. Y esta es una recomendación que ella hace a las familias. Dice, son muchas las cosas que pueden idearse con buen gusto y un costo mucho menor que el de los regalos innecesarios que con tanta frecuencia se ofrecen a los niños y a los parientes. Ella dice, así se manifestará cortesía en el hogar y habrá felicidad en él. No está negando el tema de hacer regalos, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciendo ella? Que dice, son muchas las cosas que pueden idearse, mis hermanos. Aquí entra taller, no hay aquí un robot cristiano. El Señor nos deja nuestro libre albedrío para que nosotros podamos sentarnos, guiados por el Espíritu Santo, idearnos muchas cosas como padres, como familias, realmente mantener el centro. Que Cristo sea el centro de todo este momento y cómo llevar a los niños a eso. Ella dice que también podemos decirle a nuestros hijos, quizás si en algún momento lo estaban haciendo mal, convencerlos ahora y hablarles con amor y con cariño, ¿no es cierto? Que ellos tengan ahora un nuevo acercamiento a las cosas de Dios, que tengan una nueva forma de pensar en las cosas de Dios y ya nos dice que debemos incitarlos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Yo sé que muchos de los que están acá, que ya tienen de repente 50 años, 55, 60 años, recuerdan esas épocas en que en muchas de las iglesias se instaba a los jóvenes. Yo hablaba, por ejemplo, con mi esposa, hablaba con mis suegros, mi suegra, y me decía hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, en la iglesia, ya en el mes de noviembre se les entregaba a todas las familias una canastita, se les entregaba algo, una bolsita, ¿no es cierto? Y esa familia tenía que repartir a todos sus hijos. Y cada niño empezaba desde octubre, noviembre ya a poner sus ofrendas, a guardar sus ofrenditas para entregarlas justamente y llevarlas en la fecha en que se celebran las Navidades. Y las llevaban al templo y entregaban sus ofrendas al templo. ¿Me entienden? Entonces estamos viendo acá nosotros bien claro, es dos grupos, mis hermanos. El grupo de cristianos que han pervertido el tema de las Navidades, con los objetos, con las fiestas, con las borracheras, con los gastos, etcétera, etcétera. Pero la sierva del Señor dice, nosotros unamos nuestras familias, enseñémonos al pueblo de Dios que seamos parte de ese grupo que este tiempo, mis hermanos, lleva al mundo el mensaje del recuerdo de que Cristo vino a este mundo. No en una fecha, porque no la sabemos, como lo vimos al inicio, pero podemos aprovechar esta fecha para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Podemos aprovechar para llevar a nuestros vecinos, a nuestros parientes que no quieren escuchar la palabra de Dios durante todo el año. Uno les quiere hablar, no quieren escuchar. Pero ahora el corazón de ellos está más abierto. Dice que podemos nosotros, ¿qué cosa es lo que nos decía ahí? La palabra que utilizaba ella decía, pueden idearse con buen gusto y con mucho menor costo regalos para abrir las puertas, para romper el hielo, para llegar a esas personas que quizás en otro momento no escucharían de Cristo. Esto es lo que la sierva del Señor nos enseña. Recuerden en todo momento,
Nuestro Dios no está en el tema de la condenación, Él está en el tema de la educación. Él quiere educar a su pueblo y ese es el propósito del tema de esta noche. Educarnos a la luz del escrito está, mis hermanos, para que nosotros podamos tomar decisiones más sabias. Pregunta siguiente. Adelante. Hay una mano que se ha levantado del hermano Cuya, Sebastián Cuya. ¿Quiere opinar o quiere hablar? Adelante. Disculpen, no lo había visto. Buenas noches. Hermano, quería hacer una consulta, hermano Jeffrey. La Navidad como tal ha sido instituida por la iglesia, ha sido una institución antigua antes de que surja nuestra iglesia como denominación, ¿correcto? Ok, bien. Gracias hermanito. De repente sería momento para trazar un poquito de historia aquí. Poquito de historia, pero un poco también de principio. Los adventistas del séptimo día, y no sé si en esta noche tenemos como 57 personas y de repente si hay alguna visita también sería motivo para que nuestras visitas puedan conocer un poquito más sobre nosotros los adventistas del séptimo día. El adventista del séptimo día cree en este libro que está acá, ¿lo pueden ver en la pantalla? En la palabra de Dios, ¿no es cierto? Un adventista del séptimo día, cuando se une a la iglesia del séptimo día, cuando se ingresa a la iglesia, cree en la palabra de Dios, en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, en todo el contenido de la palabra de Dios. No vamos a expandirnos más en eso, eso ya encierra todo. Pero un adventista del séptimo día también cree y acepta, al unirse a la iglesia, en el espíritu de profecía, en el don del espíritu de profecía manifestado justamente en su iglesia para estos tiempos. Cuando yo tengo alguna duda sobre ciertas cosas que se hacen en la iglesia, ¿qué es lo que hago respecto al espíritu de profecía? Miren, la sierva del Señor murió en 1915, ¿verdad? Hace poco, eso fue a la vuelta de la esquina. Dejó cantidad de escritos y cantidad de libros. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando llega la Navidad, eso es algo que yo hago y le he enseñado a mis hijos y lo practicamos en mi familia. Y se lo recomiendo a muchos. Cuando llega, por ejemplo, la Navidad, y de repente veo que algunos están diciendo, mira, que no debemos celebrar la Navidad acá, y otros dicen sí, y otros dicen, no debemos, no debemos hacer caso omiso a todo esto, debemos abandonar todo esto, Me voy al registro. ¿Hay registro en el espíritu de profecía respecto a la Navidad? ¿Qué hacía la sierva del Señor? Si yo creo que la sierva del Señor era profeta, es profeta de Dios, y estuvo viva mientras la iglesia como iglesia estaba fundada ya, funcionando, y entonces se hacían este tipo de celebraciones. Entonces digo yo, voy a separar, hacer un corte ahí y poner yo al lado justamente a la sierva del Señor para decir, no, me voy a ir hasta la época de los romanos y me voy a ir hasta la época que Roma, como ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Que el día de Roma, el nacimiento de Roma y de repente de Tamuz y todo eso, y con los objetos y con las cosas que vienen relacionadas con la Navidad. ¿Qué es lo más sano para mí? Es ir al tiempo en que la sierva del Señor estaba viva y la sierva del Señor, ¿qué hacía en las Navidades? ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Por qué en el libro, en el hogar cristiano, hay un capítulo que se llama La Navidad? ¿Qué hacía ella en ese tiempo? Porque hay otros escritos respecto a la Navidad. Ella estaba trazando y ayudando al pueblo de Dios, guiada por el Espíritu Santo, a que el pueblo de Dios no participe de la Navidad como la hacen o como la celebran los cristianos, como hemos venido viendo, los cristianos que han metido a la iglesia y que han metido justamente verdad con mentira y que han corrompido la Navidad. Mas no está diciendo que nosotros nos separemos completamente de la fiesta de la Navidad, sino de ese tipo de celebración de la Navidad. No sé si me dejo entender. Y ella dejó un capítulo inspirado, nuevamente digo, el Espíritu Santo habló y ella escribió justamente para que nosotros como cristianos podamos tener, y eso es lo que estamos estudiando esta noche, no son opiniones personales aquí, para que nosotros podamos tener una luz más clara de lo que la sierva del Señor nos ha dicho, cómo podemos nosotros pasar estas fiestas. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos en este tema y no como lo otro que se hacía en el mundo? La pregunta siguiente.
hermana Elena Hegway, y en cuanto a la costumbre de colocar un árbol de Navidad en la iglesia, ¿qué hay respecto a eso? ¿Qué luz tenemos respecto a eso? ¿Qué dice usted? Dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Amén. 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 Vamos me faltan un poco de Amén. diapositivas Amén, y claro, después de las diapositivas voy a abrir un espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece? Tenemos quizás unas 3, 4 diapositivas más y abrimos un espacio. ¿Está bien? Vamos a ver entonces, yendo a la pregunta que nosotros habíamos puesto, ¿no es cierto? Y en cuanto a la costumbre de colocar un árbol de Navidad en la iglesia, la sierva del Señor nos dice aquí, agradaría mucho a Dios que cada iglesia, dice ella, ¿alguna iglesia? ¿O hubo un caso en que se tuvo que poner un árbol de Navidad? ¿O ella dice que cada iglesia? Lo que está diciendo es bien claro. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual dice colgasen ¿qué cosa? Ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Está refiriéndose a las iglesias. Ella se refiere a la pregunta que le han llegado, dice, nos han llegado las cartas en las cuales se pregunta, ¿tendremos un... Mis hermanos, el tema de la duda, de la incomodidad o lo como quieran llamarlo, no es nuevo. Como decía el hermano Ardo, no es un tema de hoy en día que todos los años se hace la misma pregunta, ¿podemos tener árbol de Navidad? ¿No podemos tener? Mis hermanos, eso es simplemente producto de la ignorancia de estos temas. A ella misma en sus tiempos le preguntaban, ¿podemos o no podemos tener árbol de Navidad? ¿Por qué? Porque el árbol estaba relacionado a las fiestas y estaba relacionado a qué cosa? Al tema de lo pagano mezclado en la iglesia. Miren, el tema del árbol estaba relacionado, así como hoy en día también vemos muchas cosas de la Navidad del mundo relacionado con lo pagano justamente en estas fechas. Entonces la gente, por miedo a no ofender a Dios en estas cosas, pues siempre tenía esa duda. La sierva del Señor contesta bien claro, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Esa era la pregunta constante que la gente dice, si tengo un árbol voy a parecer al mundo. Y ella que dice, contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo si está dispuesto a ello o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Mis hermanos, cada uno de nosotros, y por eso les repito, nosotros no somos robots. El Señor nos ha dado un libre albedrío y cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios qué hay en su corazón cuando hagan estas cosas. Cuando terminar de la lectura nosotros podamos ir a casa con nuestros hijos y hacer lo que queramos hacer, pero todo lo que hagamos vamos a dar cuentas a Dios. Pero va a hacer algo lo que el cielo siempre está mirando en esta tierra, es qué cosa, nuestros motivos y nuestras intenciones. Y ella dice ahí bien claro, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Desgraciadamente hay todavía hermanos andando por allí que me imagino que no han leído estos textos, pero dice aquí, voy a dejar el espacio para el final para las respuestas, preguntas y respuestas, ¿le parece? Dice, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que este estriba, dice, en el motivo que hace obrar en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Hay un claro escrito está ahí y ella continúa diciendo, dice, el árbol
puede ser tan alto, habla inclusive del árbol, puede ser tan alto y sus ramas pueden ser tan extensas como convenga la ocasión, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? Que esas ramas deben estar cargadas ¿de qué cosa? Dice, con tal de que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y lo ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. La sierva del Señor constantemente está incitando al pueblo de Dios que lleven sus donativos, sus ofrendas, lo mejor de ellos para aumentar, para seguir con la causa de Dios. Desgraciadamente hoy en día vivimos en un mundo, entre comillas, digo, refiriéndome a la iglesia, a muchos que ya se han separado de la iglesia y no quieren ya cooperar con la iglesia, ni siquiera con los diezmos y sus ofrendas. Pero eso es un tema aparte que esta noche no vamos a tratar. Pero la sierva del Señor dice aquí que nosotros debemos apoyar a la causa del Señor es a través de la iglesia. La iglesia fue puesta en este mundo justamente como un conducto para llevar y ayudar a la causa y la prédica del evangelio. Dice, sean vuestros donativos santificados por la oración. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo, miren lo que dice ahí bien claro, las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Ahí hay algo que nosotros podemos sacar con claridad. Dice, pueden, porque hay mucha gente que dice, no se debe celebrar. El texto es bien claro, pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. ¿Cómo es que nosotros debemos celebrar la fiesta de las Navidades? Es el tema de la noche. ¿Cómo lo practica el mundo o cómo debemos practicarlo? ¿Podemos celebrarlo como practica el mundo o debemos celebrarlo como la sierva del Señor nos está a nosotros diciendo cómo vamos a hacerlo? La sierva del Señor dice, pueden y deben celebrarse. ¿Cómo? ¿Cómo lo practica el mundo? No. 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 Yo creo que está claro eso. No estamos diciendo que nos vayamos a celebrar como practica el mundo. Lo venimos diciendo toda la noche. Pueden y deben celebrarse. No como lo que practica el mundo, sino como el consejo que se nos está dando. Y miren lo que dice allí. Es más, Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Mis hermanos, el tema de los donativos, el tema del árbol en la iglesia, el tema de la ayuda, el tema de los regalos, siempre va a estar relacionado para ayudar al prójimo, pero al fondo es llevar el mensaje de Cristo. Recordemos nosotros en este tiempo, tenemos que recordar al mundo de que Cristo vino a esta tierra, de que vino a salvarnos, de que se hizo un sacrificio en el cielo tan inmenso que no tiene medida realmente para salvarnos a nosotros, a esta humanidad caída. Y Cristo vino a este mundo. Y si tú pones un árbol, o si tu iglesia pone un árbol, mis hermanos, la sierva del Señor te dice, mira, ¿sabe qué? Esto es para que tú puedas llevar ese dinero a la casa de Dios, para que puedas llevar donativos, para que se pueda ayudar a los pobres, para que se pueda ayudar a los desamparados. Todo esto se debe hacer solo con un objetivo. Nosotros no somos una causa como de Cáritas o como otras instituciones simplemente de ayuda. El Señor ha puesto a su iglesia en este mundo para salvar almas. Y todo esto tiene que ser para ese beneficio. Voy a ir con la última pregunta y como les había prometido, disculpen a mí, todavía no le corté, pero como les había prometido, vamos a terminar con esta última pregunta y vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece? Última pregunta de la noche. Hermana Elena G. de Juárez, ¿usted celebraba la Navidad? ¿Las iglesias de su tiempo celebraban la Navidad? Eso es lo que yo les decía anteriormente. Si yo tengo una duda, para mí es más fácil buscar el registro histórico cuando la sierva del Señor estaba viva, y si ella hacía algo o si ella permitía algo, para mí es más fácil tener de repente una mejor orientación. Y por eso yo puse esta pregunta esta noche. Hermana Elena G. White, ¿celebraba usted la Navidad? ¿Las iglesias de su tiempo celebraban la Navidad? Respuesta. Ok. Anoche se celebró la Navidad en el tabernáculo de Battle Creek y todo salió bien, con modestia, solemnidad y gratitud manifestada en todo lo que se hizo y se dijo, porque Jesús, el príncipe de la vida, vino a este mundo como el bebé de Belén para ofrecerse por nuestros pecados. Amén. Y allí está el registro Manuscript Releases, lo que ella escribió en 1889. Miren, ella acababa de llegar de un viaje y dice, anoche se celebró la Navidad en el tabernáculo de Battle Creek. Se celebró la Navidad. Eso es lo que ella escribió. Y dice que todo salió bien. Y todo se hizo con modestia. Y todo se hizo con solemnidad. Y todo se hizo con gratitud manifestada en todo lo que se hizo y se dijo, porque Jesús, el príncipe de la vida, vino a este mundo
como el bebé de Belén para ofrecerse por nuestros pecados. Hay pregunta para nosotros en esta noche. Amén. ¿Hay Amén. forma de que el pueblo de Dios Amén. pueda celebrar la Navidad como Dios manda o como manda el Amén. mundo? Mis hermanos, la sierva del Señor dice, anoche se celebró la Navidad. Ahora, vuelvo, repito lo mismo. Estamos hablando cómo la sierva del Señor dice a su pueblo cómo puede y debe celebrar esta Navidad. ¿Cómo? Ahí lo habla bien claro, ¿no es cierto? Nosotros no estamos diciendo que no se celebre, no. El mundo celebra de una forma. La sierva del Señor nos está orientando a nosotros cómo su pueblo puede celebrar la Navidad en su iglesia inclusive. Vamos a ver otro texto que está acá adelante. Sí, dice, el miércoles de mañana, día de Navidad, se celebró una reunión y 13 niños y jóvenes expresaron su determinación de ser cristianos. 5 jóvenes no estaban presentes en esa mañana de Navidad, pero en respuesta a las exhortaciones de sus jóvenes amigos, ellos también dieron sus corazones al Señor, haciendo un total de 18, cuyas vidas fueron cambiadas durante esos 5 días memorables en Washington. Amén. Amén. Aquí esto está escrito, esto lo sacó la Casa Editora Sudamericana. Ella mencionaba sin ningún problema el día de Navidad. Ella entendía bien claro y sabía bien claro que ese día no es el día en que nació Cristo. Mas, sin embargo, habían reuniones que se hacían en la iglesia. Es más, se utilizaban estas reuniones justamente ¿para qué? Para dar estudios bíblicos, se utilizaban estas reuniones ¿para qué? Para bautizar. Miren, ahí dice, el día de Navidad se celebró una reunión y 13 niños y jóvenes expresaron su determinación para ser cristianos. Puede utilizarse estas fechas, mis hermanos, para llegar a los jóvenes, para llegar a los adultos, para llegar a otras personas, para que puedan ganar, podamos ganar sus corazones a Cristo. Claro que sí, ella lo dice allí bien claro. Y estaban tan contentas porque dice ella justamente que hubo exhortaciones a los jóvenes y muchos de ellos se bautizaron. Sí, sí. Adelante, hermanita Lela, el último texto de la noche. Adelante. Al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo en Hellsburg. El salón de actos del colegio había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de entrada al salón. El árbol estaba bien cargado de donativos que iban a emplearse para beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. En esa ocasión, nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Algunos me dijeron, hermana White, ¿qué piensa usted de esto? ¿Concuerda con nuestra fe? Les contesto, concuerda con mi fe. Esto fue respecto al Año Nuevo, respecto a la Navidad. La sierva del Señor dice, al terminar el viaje, el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa justamente a tiempo para pasar vísperas del Año Nuevo en este lugar, ¿no? Hellsburg. Y muestra allí lo que había en el lugar. El salón de actos del colegio había sido preparado con una reunión, para una reunión de la escuela sabática. Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores, una gran campana formada con ramas de pino colgadas del arco de entrada al salón. El árbol estaba bien cargado de donativos. Que iban, dice, ¿qué cosa? ¿Cuál era el motivo? Nuevamente venimos a lo mismo. Emplearse para beneficio de ¿quién? De pobres y para contribuir a la compra de justamente una campana que tenían ahí que comprar. En esa ocasión nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. ¿Qué dice ella? Nada se hizo ni se dijo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Ella es más, termina diciendo, algunos me preguntaron, hermana White, ¿qué piensa usted de esto? ¿Concuerda con nuestra fe? Probablemente habían hermanos que estaban miraron seguro allí las guirnaldas de ciprés, miraron las hojas otoñales, miraron las ramas de los coníferos, las flores, miraron esa campana formadas con ramas de pino colgadas desde el árbol, miraron el mismo árbol
Y le dijeron, hermana Elena dijo, ay, ¿usted cree que esto está bien? Y la respuesta de ella, ¿cuál fue? ¿Concuerda esto con nuestra fe? Y dijo, les contesto, concuerda con mi fe. Amén. Mis hermanos, Amén. en esta noche, en esta noche yo he querido poner estos textos para que, como les había dicho anteriormente, cada uno aquí puede defender su postura respecto a lo que quieran hacer, o decir, o creer. Somos libres. El Señor nos da esa libertad a todos nosotros. No queremos ser conciencia de nadie. Solamente he querido compartir con ustedes los textos esta noche. Y cada uno va a tener que dar razón de su fe frente a un escrito está. Amén. Así como nosotros hoy en día quizás hablamos de aquellos que en la iglesia no leen su Biblia, no leen el Espíritu de Profecía y decimos, ¿no es cierto? Decimos, hoy en día nuestra iglesia está llena de hermanos que no pueden responder con un escrito está porque no saben dónde está escrito. Hoy en día nosotros tenemos y decimos, nuestra iglesia está llena de hermanos que no pueden responder con un escrito está porque no saben ni siquiera si está escrito. No, pero hoy en día yo quiero compartir con ustedes porque también hay hermanos en el tema de la Navidad, en el tema del Año Nuevo, en todos estos temas, que mencionan muchas cosas, pero no tienen ni siquiera un escrito está tampoco. Así es. ¿No es cierto? Y por eso yo quería compartir con ustedes esto, porque es importante que todos nosotros veamos un escrito. O sea, y como decía al inicio, no estamos manipulando la información, ni sacándola fuera de contexto, ni nada por el estilo. Cada uno ha tenido la oportunidad de leer en esta noche. Y si cada uno decide tomar una postura, la que decidan tomar, mis hermanos, amén. Cada uno va a dar razón de su fe al Señor. Como dijo la sierva del Señor, concuerda con mi fe. Yo no voy a pelear contigo si tú tienes una fe totalmente diferente. Pero sí les comparto lo que les dije al inicio. Los hijos de Dios, aquellos que forman parte de la iglesia adventista del séptimo día, creen en un escrito está que está escrito en la palabra de Dios y también creen en un escrito está que está en el espíritu de profecía. Amén por eso. Amén. Bueno, Amén. quisiera dejar un par de minutos, no sé, tenemos unos minutos tranquilos para poder, yo vi algunas manitos levantadas allí y pues yo quisiera que en lo que preguntemos o lo que aportemos, por favor, nos refiramos o mantengamos la referencia y la línea en lo que hemos estado estudiando esta noche. ¿Les parece? Amén. Amén. Adelante, no sé quién tenía la primera pregunta esta noche. La familia López Fonseca. Disculpe, hermanita, la familia López Fonseca había levantado la mano allí al inicio. Después va a ser el hermano Rodrigo, hermana Olga y después la hermanita Vicky o Victoria. Familia López Fonseca. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanitos. No, tal vez para que el hermano, hace un rato alguien hizo una pregunta, la verdad no sé quién fue, pero ¿quién instituyó la Navidad? La Iglesia Católica tomó una fiesta pagana que se celebraba por el solsticio de invierno y la hizo cristiana, igual que hizo el cambio del domingo del sábado por el domingo, también hizo esta celebración de Navidad en esta fiesta pagana. El hermano dijo hace un rato que cuando la Biblia no hay algo muy claro se va al espíritu de profecía, pero la Biblia es muy clara en cuanto a lo que nosotros no debemos celebrar esta fecha, y el espíritu de profecía lo corrobora cuando lo leemos a la luz de la palabra de Dios, no cuando lo separamos de la palabra de Dios y utilizamos un libro que ha sido recopilado, que no es un libro completo, no son las citas originales, sino es un libro que ha sido recopilado. Entonces se tergiversa alguna parte del mensaje que quiso dar la profeta de Dios. Gracias, hermanito López. ¿Me podría dar un minuto para de repente aportar un poquito allí? Miren, desgraciadamente, déjenme decirles algo. Hoy en día hay muchos pastores, desgraciadamente, muchos líderes de iglesia que están andando por allí diciendo que no todo lo que escribió el espíritu de profecía fue inspirado. No sé si ustedes lo han escuchado. Diciendo que no todo lo que escribió el espíritu de profecía fue inspirado. Y ellos están llevando al pueblo de Dios a dudar de los escritos del espíritu de profecía, porque tienen una agenda. No quieren que se lea el espíritu de profecía en las iglesias. Esa es la agenda. Y producto de eso, en muchas iglesias ya no se levantan los libros del espíritu de profecía, ya no se leen. Ahora,
Esa es la agenda por el lado liberal de la iglesia. Pero yo les pregunto, si todo lo que, o algunas cosas de lo que escribió Ellen G. White no fueron inspiradas, entonces cuando yo abra mi libro, miren, si yo abro mi libro del Espíritu de Profecía, mi libro de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, El Desoto de la Gente, El Conflicto de los Siglos, y leo mi Conflicto de los Siglos, y digo, esto de acá no me cuadra bien, no me gusta. Por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a poner acá, y esto es sin razón, sin razón de ofender a nadie. Por ejemplo, la sierva del Señor escribió en Hogar Cristiano, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tenga un árbol. No, eso no va conmigo. Eso no fue inspirado. Eso fue manipulado. Ok. Pero veo que la sierva del Señor dice, en los últimos tiempos el pueblo de Dios que está esperando ir a ser trasladado al cielo deberá dejar de comer carne, leche, huevo, mantequilla. Pero yo ya hice mi cambio en mi régimen alimenticio. Amén, eso sí, yo salgo a predicar eso. Eso sí me parece que fue inspirado, ¿no es cierto? Ya dejé de comer mi carne. Ahí sí me apoyo, eso sí es inspirado. Mis hermanos, acá hay una línea muy delicada en la que nosotros podemos entrar. Así por ser liberales o por ser demasiado aferrados a eso. Miren, la sierva del Señor nos habló bien claro y nosotros, así como creemos de que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, y también el espíritu de profecía fue inspirado, nosotros si empezamos a caer en la línea de que no, esto ha sido manipulado, esto no ha sido manipulado, aquí finalmente si yo traigo dudas sobre el pueblo de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre el espíritu de profecía, ¿a quién le voy a terminar consultando para decirle, pastor, ¿puedo irme, pastor, en mi iglesia, decir, pastor, ¿esto fue inspirado o no? ¿Creen que me va a contestar? Voy a donde mi hermano, mi primer anciano, hermano, ¿esto fue inspirado o no? Porque, no sé, esto no me gusta. No cuadra con mis principios. ¿Fue inspirado o no fue inspirado? Mis hermanos, o creemos que todo fue inspirado o que no fue inspirado. Pero no podemos andar jugando con el término de que esto sí fue modificado. Si ponemos la duda de que algunas cosas fueron modificadas o no fueron modificadas, o que también los homosexuales tienen la misma idea. Los homosexuales dicen que hasta la Biblia de los años 300, 400, en la Biblia antigua no se mencionaba la palabra homosexualidad en la Biblia y que hubo un grupo que odiaba tanto a los homosexuales que metió en la Biblia el tema de la homosexualidad como una depravación. Y ellos dicen, somos cristianos, pero no, eso no es, eso que dice ahí que la homosexualidad es una aberración ante Dios, eso no fue inspirado, eso no lo pusieron después. No podemos caer en esa línea, mis hermanos. Lo que hemos estado leyendo esta noche, simplemente los escritos del Espíritu de Profecía, como les decía a ustedes, si desean creer en el Espíritu de Profecía, ahí sí ya no podemos. Si tú eres solamente adventista de la Biblia y no crees en el Espíritu de Profecía, esa es tu decisión. Pero déjame decirte que no eres adventista. Un adventista cree en los dos. Perteneces a otro club, a otro grupo, a otra iglesia. Un adventista cree en el Espíritu de Profecía y cree en la Biblia. Y cree que ambos fueron inspirados. Cuando hablamos de manipulación, repito, estamos pisando un terreno cenegoso. Esa es tierra movediza, donde realmente nosotros podemos caer en problemas. Hermano Rodrigo, adelante, hermanito Rodrigo. Y hermano Arnold, después se ponga usted. Jeffrey, solamente por el contexto de la respuesta del hermano de la familia Flo López. Él puso una cita en el chat que está cortada. Yo he puesto toda la cita en el original de inglés. O sea, la cita que él está citando no es completa. Y eso sí, ni siquiera tiene el punto para que se dé cuenta. Esa cita es manipulada. La cita está completa y usted puede entenderlo todo con más claridad. Es más, en las mañanas lo hemos estudiado. Y bueno, cita 4 libros más que no son citas bíblicas, son libros de enciclopedias. Entonces, de hecho, uno que hay que culturizarse, pero acá estamos hablando de lo que el Espíritu de Profecía indica para la iglesia, solamente para marcar esto. Adelante, hermanito Rodrigo, gracias. Buenas noches. Bueno, yo quería leer un párrafo chiquito en relación a al párrafo del libro del Hogar Adventista que se leyó ahorita. Dice: nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros motivos más secretos, todos tendrán su peso en el día del juicio. La palabra de Dios condena los motivos más secretos. Y ahí en la cita que colocaban,
vemos que lo que la sierva del Señor nos hace énfasis es en los motivos. ¿Cuál es el motivo por el cual se coloca el árbol? Si el motivo es puro, no hay nada de malo si el motivo es puro, ¿verdad? Y no estamos pecando por ello, siempre y cuando el motivo sea puro. Y como nosotros no podemos ver el corazón, no podemos leer los pensamientos, no podemos ir a juzgar o a condenar o a alguien que coloca el árbol. Si yo, por ejemplo, si yo personalmente, conscientemente, no quiero colocarlo, no me condeno por ello. Pero si a alguien, algún hermano mío, algún amigo o familiar, lo hace, yo no sé cuál es el motivo. Yo no conozco los motivos. Pero ya sabemos cuáles son los motivos. La sierva del Señor lo dejó claro, inspirada por el Espíritu Santo, que los motivos deben ser enfocados hacia los necesitados, ¿verdad? Aprovechar la ocasión y que aprovechar la ocasión para que la gente, el mundo que está celebrando estas cosas, llevarlos a mirar las cosas como Dios quiere que se vean y no como el mundo las hace ver. Yo creo que los motivos tienen mucho peso sobre eso, sobre lo que se está hablando esta noche. Y como Jeffrey decía ahorita, ahí hay una línea muy delgada, muy delgada. La sierva del Señor es clara cuando dice que cuando se decrete la ley dominical, yo no voy a recibir la marca de la bestia por dejar de trabajar el domingo. Yo puedo dedicar ese día a la obra misionera. Lo puedo dedicar. Todos hemos leído ese párrafo. Y yo no estoy pecando por eso, ni estoy recibiendo la marca de la bestia. Es más, si nos insta que ese día no provoquemos a nuestros vecinos, ¿no? Exacto. Entonces, lo mismo sucede con esta cuestión del árbol y con esto de lo de la Navidad. Fueron fiestas que se crearon con propósitos egoístas y desvió la atención del verdadero significado. Yo pensando hace un momento que estaban leyendo, yo decía, y le he comentado a mi esposa, qué hermoso que el nacimiento de Jesús fuera algo, es tan grandioso, es tan maravilloso. Y yo me ponía a pensar cuando ustedes estaban leyendo, ¿qué tal que Jesús no hubiera venido a nacer? ¿Notan lo importante que es el nacimiento de Jesús? ¿Qué tal que Jesús no hubiera venido a nacer? ¿Dónde estaríamos? No tendríamos esperanza de nada, ¿no? Entonces, qué hermoso ese evento, aunque sabemos que no nació, eso está claro, no nació un 25 de diciembre, no nació, eso lo tenemos claro, pero debiéramos aprovechar, ya que el mundo hace eso, y llevarlos con motivos puros, con motivos santos, a llevarlos a mirar a lo que es el verdadero contexto del nacimiento de Jesús, que es el ayudar al necesitado, el socorrer a aquel que no tiene un bocado de pan, que no tiene un abrigo. Entonces, qué bueno que aprovechar todas estas ocasiones para eso, y con ello no se está incurriendo en pecado. Amén. Gracias, hermanito Rodrigo. Voy a pasar con la hermanita Olga. Muy buenas noches, hermanos. Sí, quería preguntar, ¿no? En las citas que usted puso ahí, el árbol fragante, ¿no? Con las ramas largas. Ahí yo entiendo que está hablando de un árbol que tiene vida, ¿no es cierto? Vivo, exacto. Y no un árbol como normalmente en la iglesia lo ponen, ¿no? Un árbol que lo fabrican, ¿no? Muerto, y ponen sus adornos, y ellos lo celebran de una manera que, como el espíritu profecía, no debería de ser, ¿no? O sea, como el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos la diferencia, como el hermano Jeffrey dijo, ¿no? De qué manera los cristianos deberíamos celebrar la Navidad con un propósito, no como el mundo, ¿no? Amén. Miren, yo les digo algo. En algunos lugares, aquí en los Estados Unidos, en ciertas partes de Estados Unidos, el árbol de pino es común por el invierno, ¿no es cierto? Y qué olor tan rico tiene un árbol de pino.
Y yo creo que la sierva del Señor reconoció allí cuando habló, ¿no? Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. El árbol era simplemente el medio por el cual ella mencionaba, porque el principio es el mismo. Recuerden lo que nuestro hermano Rodrigo estaba mencionando. El principio, ¿cuál era? ¿Recoger qué cosa? Donativos, ofrendas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ayudar a los pobres, para ayudar a la obra del Señor, ofrendas de agradecimiento, mover en los corazones de los miembros de la comunidad, de la iglesia, los hijos de Dios, mover sus corazones a ser agradecidos con Dios, y es un momento especial para llevar ese agradecimiento y ponerlo en ese árbol. Amén. Ese es el principio, ¿no es cierto? La fragancia y lo que ella encontró, pues le agradó la fragancia, es obvio que la fragancia. Pero el principio es ese, si el árbol ya está cortado, o sea, ese árbol ya no está con su raíz, ahí no lo plantaron en medio de la plataforma de la iglesia, el árbol estaba cortado, ¿no? Y obviamente porque está fresco, recién cortado, tiene el olor, pero después de unos días ya no tiene ese olor, ¿no? Pero recordemos siempre, es el principio, ¿no es cierto? Sea el árbol de como sea. Puede ser, si yo me imagino, y estas son mis palabras, y como les digo, esto ya es lenteja, si quiere lo toma, si quiere lo deja, ¿no es cierto? Si están en la selva, ¿por qué van a buscar un árbol de pino? Porque no hay árbol pino, pongan un árbol de pacá y si quieren poner un árbol, ¿no es cierto? Si les interesa poner algo para colgar, pues o un árbol artificial, que yo no creo que haya ningún problema. Además, recordemos que los árboles vivos, y aquí en Estados Unidos, son caros, son muy, muy, muy caros. Y la verdad, en el tiempo de hermana Joy probablemente no eran tan caros, pero ahora uno quiere conseguir, quizás pasa por esos lugares donde venden los árboles, son realmente caros. Entonces, si se puede conseguir uno artificial, pues yo creo que es muchísimo más barato si se quiere hacer ese propósito, ¿no? Ese motivo de traer ofrendas de agradecimiento al Señor, puede ser un árbol artificial. Al final, la sierva del Señor nos termina diciendo, recuerden, dice, el elegir un árbol fragante y colocar en nuestra iglesia no entraña en pecado. Recuerden, mis hermanos, recuerden el principio. Como nos dice el hermano Rodrigo, el principio es lo que tenemos que observar nosotros. ¿Qué es lo que se nos estaba diciendo? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el motivo? Mis hermanos, no podemos tener el síndrome de Elías. ¿Recuerdan ustedes cuál era el famoso síndrome de Elías? Elías pensaba que era el único, ¿no es cierto? El único que estaba sirviendo al Señor. Y el Señor le dijo, no, Elías. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Cuando hablamos de nuestra iglesia, tranquilamente puedo yo poner a cualquiera de los que están acá en el grupo, muchos ven que sí hay árboles en la iglesia que se llenan de este tipo de donativos, de regalos. Hay. Que no los hay, también. Que se están utilizando mal, también. No podemos tapar eso con un dedo. Nuestra iglesia está pasando por una situación difícil. Así es. Por eso la iglesia, la sierva del Señor, nos dice que es la iglesia de la Odisea. La Biblia lo dice. Pero, mis hermanos, hay muchos lugares, hay muchas iglesias donde leen esto y ponen su árbol y lo llenan de guirnaldas, lo llenan de hojas otoñales, lo llenan de coníferas, lo llenan de flores, le ponen una campana hermosa, adornada, lo ponen, como dice la sierva del Señor, y lo utilizan para el principio que el Señor lo puso, realmente para lo cual se ofrecía. Pero recuerden el principio, mis hermanos. ¿Y cuál es si yo soy miembro de una iglesia? ¿Qué es lo que recomienda el Señor entonces para nosotros? Si en mi iglesia se está haciendo algo que no va de acuerdo al Espíritu de profecía, pues yo tengo la responsabilidad de ir a mis líderes. Y si yo soy líder también, de que hagamos el próximo año, hablarles, decirle, mira, esta es la forma correcta de hacerlo. Eduquemos a nuestros hermanos. Eduquemos a los que están allí. Hablemosles, mira, hagamos un temita, leamos estos textos tan hermosos y eduquémoslos. Decimos, mira, ¿sabes qué? Retiremos estas cositas de acá, que esto no pertenece al tema de la Navidad. Y pongamos esto, pongamos un árbol, utilicémoslo para hacer los nativos. ¿No les parece? Acuérdense, si el Señor no nos condena a nosotros, el Señor nos quiere educar, hagamos nosotros también lo mismo con nuestros hermanos, que están cometiendo errores y por eso se pueden perder y pueden hacer perder a otros también. Pero cuando nosotros nos comportamos en una forma en que no, yo no quiero saber nada de esto, me voy de la iglesia y no quiero, ¿quién les va a traer esa luz? Como dice la Biblia, entonces, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar la palabra del Señor si nadie les predica? Eso es importante, mis hermanos, la actitud que nosotros tomamos frente a estas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Creo que tengo al hermano Serna, Daniel Serna. Justo estaba escuchando allí
Y mi opinión es la siguiente, ¿no? Escuché decir de que en las iglesias, y a veces generalizamos, y tal vez yo he visto, al menos en mi experiencia personal, en una de las iglesias donde yo asistía, sí se colocaba el árbol, y al inicio, le voy a ser franco, yo no lo compartía, porque lo dijo usted bien claro, hermano Jeffrey, uno a veces está en la ignorancia, y a veces no profundiza en algunas cosas, ¿no? Sin embargo, en esa iglesia se ponía el árbol al frente, adornado, muy bonito, pero con una intención distinta, ¿no? Ahí se ponían las ofrendas y se instaba a los hermanos para poder dar una ofrenda al Señor en agradecimiento por la fecha en que en algún momento Él nació. Claro, no se le capacitaba de repente a los hermanos el tema de la Navidad netamente, pero el sentido del árbol que ellos tenían y que yo lo aprendí fue que el sentido del árbol es para poner y colocar una ofrenda al Señor, y eso está dentro de lo que la hermana Guay dice. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces, sería bueno de repente no generalizar, porque no todas las iglesias no ocurren eso. Que sí, hoy en día, de repente estuvieran ocurriendo en una gran parte de las iglesias, debería de ser, o debe estar pasando, pero no en todas las iglesias. Y el segundo punto es que también escuché a un hermano decir, y que comparto mucho de eso, es que lo que se hace tiene que ser de acuerdo al corazón y a las intenciones buenas. Y nosotros no somos dioses, ni podemos jugar a ser Dios, el estar juzgando a una persona, porque cuando juzgamos a una persona es porque jugamos a hacer el papel de Dios. Y ver la intención, ver el corazón, ver la forma que lo está haciendo. Entonces eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde eso a Dios. Si el hermano puso un árbol en su casa y tú no sabes cuál es la intención y simplemente respetar a esas personas, respetar a cada uno y en el momento indicado, ojo, es mi manera de pensar, hermanos, en el momento indicado hablarles. No de repente en ese momento, porque de repente el hermano está en un momento de repente de ignorancia espiritual, en las escrituras donde no correcto, en vez de ser una bendición, somos una piedra de tropiezo. Entonces, en esa parte hay que tener bastante cuidado, ¿no? Esto, por ejemplo, estos estudios son muy buenos porque a uno como que lo ha estado, se le ha enseñado o ha aprendido, y cuando se hace este tipo de, digamos, de comentarios, de lecciones, uno va aprendiendo cada vez más. Sin embargo, el tema de la Navidad es algo hermoso y bonito, siempre y cuando se haga con las intenciones como Dios lo manda. Y eso ya depende de cada uno, y yo creo que Dios conoce el corazón de cada uno, hermano. Ese es mi... Amén. Gracias, hermanito Daniel. Ya el tiempo nos está ganando. Hermanita Yulisa. Sí, hermano Iván, y después nuestra hermana Mida. Yo creo que por ahí vamos a ir terminando ya. ¿Conmigo? ¿Primero yo? Primero Yulisa, después nuestro hermano Iván Lázaro y nuestra hermanita Mida. Sí, sí, Jeffrey, mira, en estos últimos días me han escrito así, cuando, por ejemplo, decía Feliz Navidad, y me decían, estás diciendo algo pagano, ¿no? O sea, ellos me decían que la Navidad significaba algo pagano, ¿no? O bueno, cosas así. Ahora comprendemos de que no es así, ¿no? Sí, quería aportar de que a veces nosotros cometemos el error de mucho generalizar, como dicen ellos, que como si fuera que todas las iglesias cometen esos errores, y realmente no son todas las iglesias. Otra de las cosas que sí quería un poco aportar es que siempre enfatizamos todo lo malo, ¿no? Cuando debemos de enfatizar más todo lo que debemos de hacer, ¿no? No tanto por no enfatizar mucho los errores, ¿no? Porque realmente se tiende a generalizar como si se estuviera haciendo en todos los lugares, ¿no? Es una de las cosas que también hay que cuidarnos mucho, ¿no? Porque estamos hablando quizás de la iglesia de Dios, que Dios ama a su iglesia, ¿no? Acá hay una cita que me gustó mucho de lo que puso Gerson de
de las citas de la hermana Elena G. de White, bueno, y muchos de los pasajes que hemos visto habla acerca del hogar cristiano, y es que justo ¿por qué habla mucho de la Navidad del hogar cristiano? Porque definitivamente esto ataca mucho a los hogares, a las familias, ¿no? La posibilidad Y eso es importante porque el diablo siempre va a querer destruir hogares y va a querer tener hijos separados, padres separados, familias separadas, ¿no? Entonces, la Navidad quizás es un síntoma de unión familiar, unión en Cristo, y el diablo va a hacer todo lo posible para que no se realice la Navidad como Cristo quiere que se realice, ¿no? Y gracias a el escrito de la hermana Elena G. de White, que lo voy a leer un poquito, dice: los que sufren, los agobiados por las preocupaciones y los ancianos ya no pueden ser felices. Y es importante que la hermana Elena G. de White nos dejó escrito eso acerca de la Navidad, de que nosotros podamos tener a nuestras familias unidas en Cristo, que es una oportunidad de poder dar el mensaje quizás a muchas personas que no conocen de Jesús. Y por ejemplo, en este año yo no he celebrado la Navidad con mi papá, ¿no? Entonces hay cosas que son de tan importancia que cómo es la familia, y que definitivamente el diablo va a estar en esto para separar este tipo de cosas y que no haya unidad, ¿no? No se celebra la Navidad como debe de ser, ¿no? Y desearnos esa feliz Navidad entre familiares, hermanos, no es pecado. O sea, en estos días realmente se ha sentido como si fuera un pecado decir feliz Navidad. Y acá en la escrita de la hermana Elena G. de White no lo dice así, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Eso era el único aporte que quería dar. Amén, amén. Amén. Creo que Jeffrey salió. Que le toca al hermano Iván Lázaro. Hermano Iván Lázaro, ¿puede continuar? Bueno, hermanos, un feliz sábado, muy buenas noches acá en Perú. Está muy interesante el tema y creo que la hermana G. White se refería a hacer un pretexto de estas fiestas paganas para nosotros regalar, por ejemplo, libros del Espíritu de Profecía, ¿no? O hacer feliz a una persona que no tiene. Yo lo entiendo de ese modo, ¿no? No lo entiendo de comer el pavo, el panetón 12 de la noche o reventar cohetes. Lo entiendo de una manera como la hermana G. White de repente trató de hacer, ¿no? Que el pretexto de esa festividad mundial, porque nadie es ajeno a eso, hermanos. O sea, nosotros sabemos que no nació el 25 de diciembre y todos los textos que ponen acá en el chat es verdad, y al Dios mío, a Tamuz, en ese día lo sabemos, que eso quizás la mayoría, otros no, pero sabemos que es un origen pagano. Pero el propósito de la Navidad, o sea, para nosotros los adventistas, es dar el mensaje de Dios a las personas que no conocen, a regalar algunas cosas a las personas que no tienen, ¿no? O sea, imaginemos, hermano, que igual como la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día de los Muertos, que nosotros no sabemos que no celebramos, pero llegamos a las fiestas y ponemos, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, ponemos en las tumbas, donde están, ¿no? Es un pretexto para que la gente llegue a conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, creo que ayer, por ejemplo, me pasó algo diferente a mí, ¿no? Yo venía de Lima, del carro de mi casa venía, y el carro estaba vacío, y en un costado un señor que había recibido seguro le había regalado su planetón o alguna cosa, y al costado mío, atrás mío, había una señora venezolana, que se notaba que era muy humilde, muy pobre, casi no tenía nada la señora, ¿no? Y yo estaba avanzando y el señor se paró, sacó de su mochila el panetón, alguno que le habían regalado, y le dijo: señora, feliz Navidad, le dijo. Entonces, hermano, eso no es compartir con él. Él se dio cuenta que de repente él de repente tenía para él, pero sabía que en su casa tenían algo más que el panetón, y se dio cuenta que esa persona que era venezolana no tenía nada, que solamente era su hijito y algo, y su ropa se notaba que no era una persona que tenía mucho dinero. Y el hombre sacó de ahí, no sé si eso se bendijo o no, agarró y le dio lo que le nació en su corazón y le dijo: feliz Navidad. Eso es, hermano, mi acotación en esta noche. Muchas gracias. Amén, hermano Iván. Muchas gracias. Hermana Mida,
tenemos un número especial también, se vayan preparando, la familia Naranjo tiene un número especial. Amén, amén. Adelante con nuestra hermanita Mida. Ya, yo quería comentarles del deseo de todas las gentes, lo voy a hacer rapidito, pero hay un capítulo que es el pueblo elegido, donde menciona algo interesante y nos dice, voy a leerlo, dice, por medio del cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración a las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron sufrieron por la opresión de los enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que estuvieron en cautiverio 70 años y nos dice que este evento a ellos les terminó de convencer de que todo lo que les había pasado era porque ellos habían sido paganos. ¿Qué más nos dice? Ellos no llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo con el fin de escapar de la tentación a la idolatría. O sea, después de ese evento ya ellos, como no querían volver a caer en ese mismo error, como no querían volver a sufrir esto que habían sufrido, entonces ellos no llegaron a ser esa luz del mundo, sino que se aislaron del mundo con el fin de escapar de la tentación de la idolatría. Dice, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esa enseñanza había sido mal interpretada. Tenía la intención de impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para construir un muro de separación entre Israel. ¿Qué más nos dice? Que después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas y los sacerdotes y escribas exponían la ley. Y nos dice que ahí todo eso hicieron con el fin de suplir lo que habían perdido. Los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención y cuando más rígidos se volvían, tanto menos el amor de Dios se manifestaba. Hermanos, ¿por qué leo esto? Ustedes saben que cuando Jesús vino encontró a los fariseos, ¿no? ¿Cómo eran los fariseos? Muy rígidos, muy estrictos. ¿Y en qué momento ellos se volvieron así, de ser paganos, de no tener en cuenta la ley de Dios, a ser ya demasiado estrictos, inventar más leyes? Pues en este evento, después de regresar de Babilonia. Ahora, eso también nos puede estar pasando ahora, ¿no? Y yo entiendo, realmente entiendo a estos hermanos que condenan completamente la Navidad. Comprendo su intención. Podemos decir que su intención es buena, pero el método que están utilizando no es el adecuado. Porque ellos ¿cuál es su intención de ellos? Es que la iglesia se separe completamente del paganismo, ¿no? Y es por ellos que ellos tratan de rechazar por alguna u otra forma cualquier práctica que esté relacionada con eso. Así como lo hicieron este pueblo que regresó. Y en ese afán, pues incluso pueden ignorar algunos escritos de la sierva del Señor. Pero yo creo que ese método no es el adecuado, porque al final los que mataron a Jesús fueron tanto los fariseos como los saduceos. Los fariseos que era el grupo más conservador, ya que tenían leyes hasta de los 10 mandamientos, habían creado mucho más, y del otro grupo de los liberales, ¿no? Y en nuestra iglesia el día de hoy también hay esos dos grupos. Los liberales, que no les importa qué comen, qué escuchan, y los ultraconservadores, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros estemos en el centro. Entiendo que algunos por querer no quieren caer en apostasía, quieren guardarse de todo, pues se quieren ir al otro lado del fanatismo o de ignorar los mismos escritos de la sierva del Señor, pero creo que no es el método correcto. Ya lo hemos visto en el pasado, ya lo hemos visto en el pueblo de Israel, lo que pasó. Nosotros debemos estar en el centro y Cristo está en el centro. Si nosotros estamos fijados en Él, no vamos a ser ni fanáticos por un lado y no vamos a ser ni liberales. Cristo nos va a permitir guardar todo. ¿Y de dónde nos tenemos que guiar? Pues de la Biblia y del Espíritu y profecía. Amén. Eso quería comentar. Gracias, hermanita Mida. Realmente el tiempo nos ha ganado. Les agradezco a todos por el tiempo tan precioso que han brindado. Esperamos en el Señor que
estos temas que tratamos aquí sean de educación para el pueblo. Y solo en resumen, quisiera mencionarles esto. Yo sé que si vamos a los anales de la historia, vemos que la Navidad, que el mundo, repetimos lo mismo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Que el mundo ha convertido, ¿no es cierto? Que el mundo ha generado, que el mundo ha traído, que el mundo ha pervertido. Viene de justamente del nacimiento, por ejemplo, del gobierno romano. Viene de la fecha de nacimiento de Tamuz, o viene de diferentes otras cosas, ¿no es cierto? El tema de esta noche realmente era, como pueblo de Dios, que cree en la Biblia, que tiene el espíritu, el don de profecía, ¿cuál va a ser la actitud de este pueblo hoy en día? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Si bien es cierto, todas estas fechas tienen su nacimiento en todos estos eventos mundanos, pero ¿qué hago yo como adventista? ¿Qué hago yo en mi familia? ¿Qué hago yo en mi iglesia? ¿Qué hago? Esto es lo que nos dijo la hermana Mida, es muy certero. Hay una línea que no debemos cruzar porque es peligroso, mis hermanos, cuando nosotros nos enfriamos en el sentido de que como los fariseos hicieron, o nos podemos ir también al tema liberal. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo equilibrado, balanceado. Y quiero terminar en esta noche justamente con esto porque les mencionaba esto. El Señor quiere tener un pueblo que se eduque en el espíritu de profecía, que se eduque en la Biblia, y que este pueblo obedezca lo que el Señor le manda. Que no siga grupos, que no siga mentes, que no siga líneas. Mis hermanos, cualquier cosa que yo y tú, nosotros debamos seguir, debe estar basado en el espíritu de profecía, debe estar basado en la Biblia, debe estar en un escrito, está. De allí para adelante, mis hermanos, yo sé que aunque digamos esto, como mencionó el hermano Arnold anteriormente, ¿no es cierto? Que la gente siga patinando, seguiremos orando para que finalmente el pueblo de Dios entienda que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque esos hombres también estén en la iglesia, porque hay muchos que están en la iglesia y también se hacen llamar la palabra de Dios, pero no están siguiendo un escrito está. Y cualquier cosa que tú y yo hagamos, pues hagámoslo siguiendo lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, y al final, mis hermanos, el cielo va a juzgar lo que hay en nuestros corazones, en base a la luz a la que nosotros hemos sido expuestos. Y que el Señor nos acompañe y nos guarde en esta noche, mis hermanos. Ya el tiempo es largo, me hubiera gustado tener más tiempo, pero realmente me ha encantado poder disfrutar con ustedes este estudio, y que el Señor nos bendiga y nos guarde, mis hermanitos. Porque es importante que todos nosotros nos quedemos con este pensamiento, mis hermanos, de que Cristo debe ser el centro de todo y que nuestro escrito esté simplemente guiado a la palabra de Dios y al espíritu y profecía. Somos un pueblo que debemos regresar al escrito está. Tenemos ya justamente en pantalla a nuestra familia Naranjo. Adelante, hermanito Pablo. Bendición, mis hermanos, un feliz sábado. Solo quería comentar algo rapidito a lo que se ha estado comentando en los últimos minutos. Mis hermanos, el grupo que se ha formado gracias al hermano Freddy, al hermano Gerson, al hermano Rodrigo, al hermano Jeffrey, saben una cosa, hermanos, es información vital que el Señor nos está dando en este momento. Depende cómo nosotros la cogemos y cómo nosotros nos aferramos a esas verdades. De ahora en adelante es el estudio de cada uno. Y unámonos en verdad, mis hermanos. El Señor quiere que todos vayamos al cielo. Y queremos que, para la honra y gloria de Dios, cantar una alabanza para ustedes desde el himno 485, Unidos en Verdad. Gozo da vivir.
Amén. Amén, Bendición. mis hermanitos. Gracias, familia Naranjo. Que Dios los bendiga. Dios Siempre los los tenemos en nuestros Amén. corazones. Amén. Amén, mis hermanos. Que la honra y la gloria sea para Dios. Esa Amén. que sea nuestra, finalmente, lo que nosotros deseamos. Llegar a Amén. la patria celestial unidos en verdad y unidos en la misma Amén. doctrina. Mis hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para terminar con una oración. Quisiera pedir a nuestro hermano Freddy, ¿se encuentra allí? Claro que sí, mi hermano, vamos a colocarnos de rodillas, lo que lo podamos hacer. Quisiera empezar mi oración leyendo en la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, que sé que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado o no lo sabemos. El fin de todo el discurso es esto: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá todo a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Oremos. Padre amado, una vez más, a esta hora, en las primeras horas de tu santo día, el último día de este año de reposo, te damos gracias infinitas por el privilegio que nos das que como iglesia, como hijos tuyos, estemos reunidos para abrir tu palabra. Sabemos que tenemos preconceptos grabados como personas en el aspecto individual que vienen arrastrados por nuestras familias, de situaciones que vivimos y las cuales las enfrentamos hoy en día con los conceptos directos de la palabra de Dios, tanto en su Santa Biblia con espíritu de profecía. La mayoría de nosotros choca contra ellos. También, como lo dijo la hermana Mida, Señor y buen Dios, sabemos que dentro de nuestra iglesia, así como lo encontró tu Santo Hijo, existen varias corrientes, unos extremadamente liberales, otros extremadamente conservadores, y aquellos que por tu infinito amor y misericordia, por la condición del Espíritu Santo, queremos y necesitamos ser equilibrados en tus consejos. Danos la sabiduría de lo alto, Señor y buen Padre, para saber entender lo que tú nos quieres decir. Primero aplicarlo a mi vida para poderlo vivir y poder testificar de ello. Porque no puedo hablar de lo que yo no vivo. Este tema, Señor, como muchos otros, año tras año, son temas de controversias. Y sabemos por lo que está escrito que hasta que tú no vengas no va a terminar esa controversia. Por Señor y buen Dios, te suplico que a cada uno de los aquí presentes y a cada uno de los que hayan de escuchar esta grabación, en tu infinito amor y misericordia, le des o nos des la sabiduría necesaria para saber entender lo que tú nos quieres decir y que lo apliquemos a nuestra vida, a nuestro entorno familiar y al entorno de nuestra iglesia respectiva donde estemos. Pero Señor, si tú no nos impones nada, sí que menos somos nosotros o tenemos derecho de nosotros de imponer a alguien cosas que creemos nosotros como personas en lo individual. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra testarudez, de nuestra terquedad, tú nos tienes paciencia y nos ayudas a entender en cada momento lo que estamos viviendo individualmente dentro de nuestra vida espiritual y lo que necesitamos cambiar. Permítenos que al acostarnos esta noche peleemos contigo, así como lo peleó tu hijo Jacob, que pongamos todas esas dudas y todas esas situaciones que tenemos delante de ti, que tú nos ayudes a entenderla, porque vuelvo y repito, como repiten cada uno de mis hermanos dirigentes de este grupo, nosotros no pretendemos ser conciencias de nadie, Señor. Lo escrito está escrito, fue expuesto, cada uno de nosotros lo puede leer, cada uno de nosotros tiene comunicación directa con el trono de la gracia y debemos aprovechar ese inmenso privilegio. Gracias, bondadoso Padre, por este hermoso día. Permíteme pasar una noche tranquila, de descanso en tu compañía, con el perdón de nuestros pecados. Mañana levantarnos temprano, si es tu voluntad, para encontrarnos, para seguir alabando tu nombre, Señor. Limpia tu pueblo, limpia tu iglesia, fortalece a nuestros pastores y administradores, Señor. Nosotros no somos nadie para juzgarlos, porque el pecado está delante mío y debo mirar primero mi pecado. Gracias por la luz que nos das. Y Señor, que seamos lo suficientemente conscientes que entre más luz tengamos, más responsabilidad tenemos con nosotros mismos y con la grey que tú nos has dado.
Cuídanos, protégenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, Amén. hermanos. Gracias, amén.